Hola muchachos, ya vimos en un video previo sobre la ecuación de calor para un cilindro. En este caso vamos a ver qué pasa si este cilindro que nosotros formamos tiene varias capas. En este caso vamos a considerar al cilindro como un sistema compuesto de varias paredes, en donde la transferencia de calor va a estar dado en la relación de la diferencia de temperaturas de ambos fluidos en conjunto con la resistencia total que tenga nuestro cilindro. La resistencia total de nuestro cilindro va a estar dado por la resistencia que tengamos desde el centro del cilindro hacia la primera superficie de la primera capa. Luego vamos a pasar a la resistencia conductiva que tengamos desde la primera superficie hasta la superficie que termina la primera capa como una resistencia conductiva. Y así para la capa B y C. Para finalmente adicionar la resistencia convectiva que tengamos desde la capa superficial o externa del cilindro hacia el fluido. Finalmente, la resistencia total que vamos a calcular es la suma de todas las resistencias del cilindro en dirección radial con sus respectivos coeficientes de conducción para cada capa que compongan el cilindro. Pasemos a un ejemplo donde podamos ver lo anunciado anteriormente. En donde, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un cilindro de hierro fundido que por el interior de él va a pasar vapor de agua. Este hierro fundido va a estar cubierto por una capa de aislante o más bien de fibra de vidrio. Bajo esto vamos a tener un cilindro de capas o bien un sistema compuesto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de calcular o bien de qué forma vamos a poder determinar la pérdida de calor que tenemos a través del cilindro. Vamos a tener nuestro cilindro por parte del hierro fundido de un diámetro interior de 5 centímetros y de exterior de 5,5 centímetros. Ya dijimos que va a fluir vapor de agua a 320 grados Celsius. El tubo va a estar cubierto con un aislante de fibra de vidrio de 3 centímetros de espesor, que tiene una constante de conductividad de 0,05 watts metros grados Celsius. En el caso para el hierro fundido es de 80 watts sobre metros grados Celsius. Se va a perder calor desde el cilindro hacia los alrededores. Este fluido que encierra el cilindro va a estar a 5 grados Celsius. Esta pérdida de calor va a ser por convección natural, en donde el coeficiente de convección va a ser 18 watts sobre metros cuadrados. El coeficiente de convección del fluido interno del cilindro va a ser de 60 watts sobre metros cuadrados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar la razón de pérdida de calor del vapor por cada unidad de longitud del tubo. Debemos definir algunos supuestos. En primera instancia vamos a decir que nuestra transferencia de calor va a estar en estado estacionario. Más bien no van a haber cambios durante el tiempo. La transferencia de calor va a ser unidimensional a lo largo del radio que tenga el cilindro y la conductividad térmica de los materiales va a ser constante. Como queremos calcular la pérdida de calor por cada unidad de longitud que tenga este cilindro, vamos a ocupar una longitud de 1 metro. Lo primero que debemos hacer es calcular las áreas de las superficies expuestas a la convección. Debemos saber cuál es el área de un cilindro. Va a estar dado por 2pi por el radio por la longitud, donde el área superficial interior es 0,157 metros cuadrados y el área superficial exterior es 0,361 metros cuadrados. Para calcular la razón de pérdida del calor del vapor que pasa por dentro del cilindro, vamos a usar la siguiente relación, en donde las diferencias de temperatura de ambos fluidos va a estar dividido por la resistencia total que haya en el sistema. Como ya sabemos, la resistencia total es la suma de todas las resistencias que tengamos dentro del sistema, tanto las convectivas como las conductivas. Vamos a pasar nuestro sistema a modo de resistencias, en donde la transferencia de calor va a ir desde el centro del cilindro, pasando por la resistencia convectiva del fluido hacia la superficie interna, luego va a pasar por la resistencia conductiva del hierro fundido, luego va a pasar por la resistencia que ejerce el aislante, para posterior pasar por la resistencia que se ejerce desde la superficie exterior del cilindro hacia el fluido que lo rodea. Sumando todas las resistencias, nos va a entregar la resistencia total. Finalmente, lo que debemos hacer para calcular nuestra resistencia total es reemplazar todos nuestros valores o datos a esta sumatoria, en donde la resistencia convectiva nos da 0,106 grados Celsius por watts, más la resistencia conductiva del hierro de 0,002 grados Celsius por cada watts, más la resistencia conductiva del aislante, que es 2,35 grados Celsius por cada watts, más la resistencia convectiva desde la superficie externa del cilindro hacia el fluido exterior, que es 0,154 grados Celsius por cada watt. La suma total de toda esta resistencia nos va a dar un total de 2,61 grados Celsius sobre watts. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Vamos a volver a nuestra razón de pérdida de calor, en donde lo calculamos a través de las diferencias de la temperatura de los fluidos dividido por la resistencia total. O más bien, vamos a restar 320 grados Celsius, que es la temperatura interna del vapor, menos la temperatura que está por fuera del cilindro, que es 5 grados Celsius, y todo eso lo vamos a dividir por la resistencia total, que es 2,61 grados Celsius por cada watt. Finalmente, nos va a decir que la transferencia de calor a través del cilindro va a ser de 121 watts por cada metro de longitud que tenga el tubo.